Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la Oficina de Transformación Comunitaria de Ciudad Real. Mi nombre es José Manuel, soy el responsable de coordinación de la OTC y el encargado de, en este caso, desarrollar este cuarto webinar formativo específicamente diseñado para explicar el enfoque económico de las comunidades energéticas. Para aquellos que aún no nos conozcáis, la Oficina de Transformación Comunitaria es un servicio público y gratuito impulsado a través del INPEFE, el Instituto Municipal de Promoción Económica y del Empleo de Ciudad Real, y nuestro objetivo como equipo técnico es la difusión, el asesoramiento y el acompañamiento al desarrollo de comunidades energéticas en nuestro municipio, polígonos industriales y pedanías. ¿De acuerdo? En este sentido, pues acompañamos a todo aquel grupo de ciudadanos, pymes o entidades locales interesados en desarrollar un proyecto de energía comunitaria, en este caso una comunidad energética, para viabilizar su desarrollo, realizar un estudio técnico, asesorar acerca de los aspectos económicos, técnicos, sociales, etcétera. Y dentro de nuestro programa de desarrollo pues incluimos unas jornadas de formación y difusión entre las que se incluyen estos webinars formativos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, esperamos que la sesión sea de vuestro interés, porque además consideramos que este tema, especialmente el enfoque económico de las comunidades energéticas, pues es un tema crucial para determinar su viabilidad, más aún teniendo en cuenta que existen numerosas comunidades energéticas en todo el territorio nacional y muchas de ellas no han llegado a desarrollarse adecuadamente por no tener un enfoque económico claro o una vía de financiación adaptada a sus necesidades. Comenzamos. Bueno, este bloque cuarto veremos, como digo, el enfoque económico, veremos todos los temas relacionados con la financiación, las subvenciones, los modelos de estructurar la financiación de una comunidad energética, así como los indicadores financieros que hay que evaluar de forma previa y superficial al menos antes de ponernos a desarrollar un proyecto de comunidad energética. Sí que hay algunas ideas clave que me gustaría que quedaran claras en este webinar y paso a exponerlas al principio para que vayamos teniéndolas todos en mente mientras vamos desarrollando la sesión, ¿no? En primer lugar, lo que ya comentaba, las dificultades de acceso a la financiación son una de las principales causas de infradesarrollo de comunidades energéticas en España. Es decir, existen numerosas iniciativas ciudadanas con muy buena voluntad de desarrollar una comunidad energética con proyectos más o menos sólidos, pero que se encuentran con la barrera de la financiación una vez que quieren poner en marcha sus primeros proyectos fotovoltaicos o de algún otro tipo, ¿no? Veremos cómo la financiación, el acceso a este crédito, pues es una de las principales barreras y veremos algunos modelos en los que se estructura esta financiación de forma normal en España para sortear esta barrera. También comentaros que, aun contando con el capital necesario para hacer la inversión, financiar una parte suele ser una buena idea. Explicaremos más adelante el concepto al que hace referencia, que no es otro sino el apalancamiento financiero, y cómo podemos multiplicar la rentabilidad de nuestra inversión apalancándonos en el crédito, siempre con un riesgo medido y todo muy bien pensado desde un inicio. También el tema de las subvenciones. En el desarrollo de nuestra OTC, pues una de las principales preguntas que surgen a la ciudadanía es el acceso a las subvenciones y cómo estas funcionan, ¿vale? Por supuesto, las subvenciones son una ayuda muy muy importante, muy a tener en cuenta, pero sí que me gustaría recalcar que en muchas ocasiones la solicitud, justificación y tramitación de estas subvenciones requiere muchos recursos, ¿vale? Hay que medir muy bien qué proyectos vamos a presentar a estas subvenciones, deben ser proyectos sólidos, viables, etcétera, antes de ponernos a desarrollar una subvención de este tipo, ya que va a absorber mucho tiempo y recursos del equipo motor de la comunidad energética, ¿vale? También, por supuesto, un concepto muy muy importante y que no debe escaparse en ningún momento es que las subvenciones nunca, o sea, la viabilidad de un proyecto nunca debe depender de una subvención. La subvención es una ayuda. La subvención cuando llega nos va a permitir amortizar nuestro proyecto de forma más rápida, recuperar parte de la inversión, etcétera, pero un proyecto debe ser siempre viable sin depender de una subvención, ya que la subvención es un ingreso en cierta parte incierto y que hasta que no lo cobramos no vamos a saber a ciencia cierta si va a ser cobrable o no y por tanto nuestro proyecto no debe depender de ese ingreso en ningún caso.
Y por último, veremos cómo los indicadores tradicionales de rentabilidad, ¿no? Los que se utilizan en economía, como puede ser el ROI, el ROE, el payback, etcétera, pues son indicadores económicos, como su propio nombre indica, económico-financieros, y en muchas ocasiones, o por no decir en todas, no recogen todos los beneficios de una comunidad energética, ¿vale? Vimos en sesiones anteriores que las comunidades energéticas pues tienen un enfoque muy específico en generar beneficios medioambientales y sociales, y estos indicadores tradicionalmente económico-financieros pues no hacen referencia a estos beneficios, y no se nos debe escapar a la hora de evaluar si un proyecto es rentable o no. Es decir, puede ser que un proyecto, su rentabilidad económica medida en indicadores tradicionales, pues no sea especialmente atractivo o sea muy justo en rentabilidad, pero no debemos olvidar que existen otros beneficios medioambientales, económicos y sociales que se escapan, ¿vale? Que no están dentro, no están incluidos dentro de estos KPIs, y que por supuesto deberíamos tener en mente y evaluar a la hora de decidir si un proyecto es rentable o beneficioso en este caso. Pasamos a ver los fundamentos económicos de las comunidades energéticas. Si nos preguntamos en una primera instancia qué es una comunidad energética desde el punto de vista económico, pues ya vimos algunas pinceladas en webinars anteriores, pero básicamente podríamos concluir que en primer lugar, que las comunidades energéticas, como ya he mencionado, se conciben para generar beneficios económicos, medioambientales y sociales, no para generar ganancias financieras, que la legislación le otorga el derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable, lo que son actividades que podríamos denominar comerciales dentro del sector eléctrico. Además, la normativa permite que estas comunidades energéticas participen en mercados energéticos, como son los servicios de ajuste, balance, respuesta a la demanda, etcétera, siempre dentro de unos parámetros de volumen, etcétera, y que, como ya he mencionado, pues tienen acceso a ayuda, financiación y mecanismos de apoyo específicos para las comunidades energéticas. Vamos a ir viendo punto por punto qué significan estas pequeñas pinceladas para conocer un poco más en detalle. Las comunidades energéticas se conciben para generar beneficios económicos, medioambientales y sociales. Vale, ¿qué son estos beneficios? Si miramos la parte medioambiental, algunos de ellos pues son más obvios, ¿no? Como la reducción de la huella de carbono. Estamos impulsando proyectos de energía renovable, lo que conlleva una reducción de las emisiones de CO2, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y estamos impulsando lo denominado como descarbonización de la economía, ¿vale? Por otro lado, por supuesto, el fomento de las energías renovables, especialmente cuando se hace a través de generación distribuida y almacenamiento, es lo que nos permite alcanzar esa soberanía o independencia energética. Tradicionalmente, la transición energética ha venido impulsada sin más por la aplicación de energías renovables, en muchos casos en grandes parques fotovoltaicos que vemos en nuestros campos o cuando circulamos por la carretera. Pero esto es un cambio de paradigma. Cuando acudimos a las comunidades energéticas como mecanismo para la descarbonización y el fomento de las energías renovables, lo que estamos impulsando es la generación distribuida, es decir, aprovechar la generación de energía renovable de forma local, en pequeñas instalaciones, convirtiendo a los consumidores en pequeños autoproductores, y evitando así el impacto ambiental que suponen estos grandes macroparques. Por otro lado, reducimos el desperdicio energético al reducir o eliminar prácticamente totalmente las pérdidas de red. Al utilizar instalaciones que están situadas en la proximidad de los consumidores, las pérdidas físicas de la energía en el desplazamiento a través de la red de distribución pues se minimiza. La producción ya está muy cerca del consumidor y apenas existen pérdidas de red, ¿vale? Por lo que se optimiza el autoconsumo. Estas comunidades energéticas, asimismo, no solo se basan en el autoconsumo compartido y en la generación renovable, sino que pueden llegar a impulsar proyectos de todo tipo, ¿vale? Vimos un ejemplo muy claro y que está muy en auge, que es la movilidad sostenible. Integrando vehículo eléctrico, pues reducimos aún más las emisiones de CO2. Además, ahora se están impulsando muchos proyectos de transporte compartido, lo que llamamos el car sharing, en el que los miembros de una comunidad energética pues, pueden disponer de un vehículo eléctrico para compartir entre los miembros, por lo que reducimos
el número de vehículos de combustión que se venden, que impactan directamente en esas emisiones de CO2. Y por último, pues el impulso de las comunidades energéticas pues genera una protección del medio ambiente, los recursos naturales, mejora la calidad del aire, hace un uso eficiente del suelo, que es muy importante, ¿vale? Ya no, como decía anteriormente, la transición energética ya no puede basarse en grandes macroparques, sino que debemos aprovechar los recursos locales, aprovechando cubiertas o terrenos cerca de los consumidores y haciendo un uso eficiente de ese suelo, sobre todo porque cuando hablamos de transición energética debemos tener muy en cuenta que la transición no es justa si los beneficios de la misma no quedan en el territorio en el que se implementan, ¿vale? Desde el punto de vista de los beneficios económicos, pues también algunos de los beneficios que generan las comunidades energéticas son muy obvios, pero otros no tanto, ¿no? En primer lugar, y el más atractivo, por supuesto, para la ciudadanía, es la reducción de costes en la factura de la electricidad, ¿vale? Al utilizar energía que es propia de la comunidad y que además se genera en el entorno local, pues se produce una reducción de la factura eléctrica directa, pero además hay algunos términos que no son tan obvios, pero que son muy importantes, ¿vale? De acuerdo con la normativa del autoconsumo, también aplicable al autoconsumo compartido, la energía que, que se produce en autoconsumo está exenta de pagar cargos, peajes e impuesto eléctrico, ¿vale? Lo que supone, además del descuento directo por la energía producida, un descuento adicional por la no aplicación de estos términos. Además, una comunidad energética pues, puede generar ingresos, como sabéis, por la venta de excedentes, la participación en mercados de flexibilidad y otros, y por el acceso a certificados de ahorro energético, lo que se llaman CAEs, ¿vale? Dedicaremos luego un pequeño apartado a explicar qué son estos certificados de ahorro económico, de ahorro energético, perdón, pero sí que os lo puedo adelantar ya, ¿vale? Los certificados de ahorro energético son un mecanismo introducido recientemente para que aquellos promotores de proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, ayuntamientos, empresas y ciudadanos particulares que hayan desarrollado proyectos de eficiencia energética, como pueden ser el cambio de alumbrado en una nave, la sustitución de una caldera de gasoil por una aerotermia, etcétera, puedan certificar de forma oficial ante el MITECO que han, que han realizado esa actuación de eficiencia energética y la reducción neta en kilovatios hora que haya producido ese cambio o esa actuación puede certificarse y el propietario o el promotor de esa actuación obtendrá tantos certificados de ahorro energético como kilovatios hora anuales haya ahorrado gracias a esa actuación. Estos certificados pueden venderse directamente, hay una serie de sujetos obligados, como son las comercializadoras eléctricas, que compran estos certificados de ahorro energético y por tanto para el consumidor o promotor o propietario de esa actuación supone un ahorro directo, ¿vale? Por poner un ejemplo, si yo cambio mi caldera de gasoil por una aerotermia eléctrica, eso genera un ahorro en kilovatios hora que se mide a través de unas fórmulas, se verifica a través de un verificador independiente y se certifica, ¿vale? Esos certificados se venden directamente, por ejemplo, a un comercializador y el comercializador me paga el valor de esos CAEs en función de los kilovatios hora que yo haya ahorrado. Eso para mí, como persona que ha cambiado la caldera por aerotermia, supone un ingreso directo, supone una recuperación de la inversión de forma muy directa. Esto puede aplicarse en comunidades energéticas también, sobre todo para aquellas que hacen actuaciones de aerotermia, vehículo eléctrico, etcétera. Sí que cabe mencionar aquí que la instalación de paneles fotovoltaicos no genera CAEs. Esto es así porque no producen los paneles fotovoltaicos en sí mismos una reducción neta del consumo. Simplemente estamos trasladando un consumo que tradicionalmente se hacía a través de la red de distribución pasa a ser un consumo a través de la fotovoltaica, pero el total anual de kilovatios hora que consumimos es el mismo, ¿vale? Bueno, comentaremos un poco más acerca de estos certificados de ahorro más adelante. Como comentaba también, pues las comunidades energéticas tienen acceso a subvenciones y financiación pública solo y únicamente destinada a comunidades energéticas, ¿vale? Son esos fondos Next Generation a través del IDAE, que tradicionalmente se ha llamado el programa Se Implementa. Asimismo, pues las instalaciones fotovoltaicas
según el municipio y la comunidad autónoma, pues tienen acceso a distintas deducciones fiscales, como puede ser en el IBI, en el ICIO, en el IRPF, etcétera. También desde el punto de vista económico y gracias a la inversión colectiva, pues es muy importante tener en cuenta que un beneficio es ese menor riesgo y esos costes compartidos, ¿vale? Esa inversión y operación compartida lo que permite es diluir algunos de los costes fijos que tienen este tipo de inversiones entre un gran número de personas a través de una comunidad energética, lo que supone un menor riesgo, un menor coste, el acceso a economías de escala, etcétera. Asimismo, existen modelos de financiación innovadores únicamente destinados a comunidades energéticas. Y por último, y no menos importante, es la protección frente a la volatilidad del precio del mercado energético. Cuando estamos en una comunidad energética, los consumidores somos autoproductores también. Estamos aislados de esa volatilidad de precios del mercado energético en más o menos medida según la independencia energética que consiga nuestra comunidad, pero esto nos permite pues tener precios estables, reducir la dependencia, optimizar la demanda, etcétera, ¿vale? Sobre todo frente a crisis energéticas en los que el precio de la energía se dispara, ya lo vimos en 2022 cuando empezó la guerra de Ucrania. En comunidades energéticas, pues tú eres el dueño de esa energía, tienes tu propia producción y en este sentido pues estás protegido frente a posibles crisis energéticas. Por último, los beneficios sociales, ¿vale? En una comunidad energética vimos también en sesiones anteriores cómo el enfoque es totalmente ciudadano y de empoderamiento ciudadano. Estos beneficios sociales son los siguientes, ¿no? Por un lado, esa participación democrática en el que los consumidores son activos, dejan de ser simples pagadores de facturas y pasan a ser un agente que toma decisiones, participa en votaciones y decide la gestión energética de su municipio, comunidad o barrio, ¿vale? Así, y gracias a la aplicación de medidas de solidaridad energética, se puede reducir la pobreza energética. Las comunidades energéticas son libres de decidir cómo se gestiona la energía y en muchas ocasiones los propios ciudadanos deciden imponer dentro de la comunidad lo que se llaman medidas de solidaridad energética destinadas a reducir esa pobreza mediante la aplicación de un cupo, por ejemplo, de la energía producida para personas vulnerables o el acceso de determinados colectivos en condiciones más beneficiosas, etcétera, ¿vale? Estos son beneficios sociales que las comunidades energéticas plasman en su plan de trabajo y sobre los que desarrollan el modelo de negocio. Asimismo, el carácter local de una comunidad energética permite la creación de empleo, el fomento de la economía social, favoreciendo pues, a los negocios locales. Al final estamos desarrollando una actividad económica con un fuerte arraigo social que lo que permite es pues, impulsar esa economía circular, que el empleo que se genere aquí, que los negocios que se vean beneficiados sean los negocios de aquí y en definitiva, pues todas esas externalidades económicas que produce una comunidad energética, pues quedan en el territorio. Todo esto pues, produce una cohesión social y fomento de la comunidad, fomenta la colaboración, el sentido de pertenencia, etcétera. Y por último, también no menos importante, las comunidades energéticas pueden impulsar programas de educación y sensibilización, ¿vale? Cuando los ciudadanos, pymes y entidades locales están concienciadas en que la transición energética debe hacerse a través de este modelo, pues esa cohesión social al final lleva a el impulso de jornadas de sensibilización, mejora la cultura energética, se desarrollan talleres y programas educativos, que todo ello redunda en un mayor conocimiento de la población acerca de este nuevo modelo energético. Si pasamos a ver el segundo de los puntos que mencionábamos, las comunidades energéticas, además de generar beneficios económicos, medioambientales y sociales, debe quedar muy claro, sobre todo en sus estatutos, que no se constituyen con el objetivo de generar ganancias financieras. Esto significa que una comunidad no puede generar ingresos, ¿vale? Esa es la primera de las preguntas que surgen y la respuesta rápida es que no. Una comunidad energética pues sí que puede generar ingresos, como pueden ser esos derivados de la venta de excedentes, la participación en mercados de ajuste, servicios energéticos, etcétera. Lo que quiere decir este principio de no obtener ganancias financieras
es que los beneficios o los ingresos que obtenga la comunidad energética deben reinvertirse en el cumplimiento de sus fines sociales, ambientales y mejoras para la comunidad, ¿vale? Lo que no se permite y lo que prohíbe expresamente la norma es que los beneficios o ingresos que obtenga una comunidad energética se repartan entre los miembros, ¿vale? Como si fuesen dividendos o retribuciones de capital. Eso es lo que no se permite porque eso es lo que haría una sociedad mercantil tradicional y una comunidad energética no es eso, ¿vale? Es decir, una comunidad energética, por tanto, puede obtener ingresos, pero no puede repartirlos. Debe reinvertirlos siempre en beneficio para la comunidad. Luego sí, pues habrá siempre mecanismos de retorno económico indirecto, como los mencionados ahorros en la factura eléctrica. Una comunidad energética también puede impulsar mejoras en la eficiencia energética de los hogares y edificios públicos, crear empleo local, etcétera. Pero esos son retornos económicos indirectos. Los directos, en forma de ingresos a la comunidad energética, nunca pueden repartirse entre los miembros y siempre deben reinvertirse en sus fines sociales. En tercer lugar, la normativa, como mencionaba, otorga a las comunidades energéticas como sujeto económico el derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ese derecho que tienen a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable parece constituir, o si nos ceñimos simplemente a este texto, parece constituir una actividad comercial, ¿no? Lo que te permite y lo que la normativa otorga a las comunidades energéticas como sujeto de mercado es promover e invertir en instalaciones renovables, tanto individual como colectivas, actuar como promotores directos o a través de figuras de autoconsumo compartido, consumir directamente la energía que generan, instalar y operar almacenamiento, participar en servicios de ajuste, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas actividades pues tienen su fundamento normativo que os hemos dejado ahí en las diapositivas, ¿no? Esos reales decretos y esa ley del sector eléctrico, pero lo que a lo que hace referencia toda esta actividad es a lo que veíamos anteriormente, ¿vale? Una comunidad energética puede hacer todo esto, puede hacer todas estas actividades, a pesar de que tradicionalmente era un sector muy regulado. Esto hace un cambio de tuerca y da a los ciudadanos todo el poder de ser un agente económico dentro del sector eléctrico, pero siempre que esos beneficios que generen estas actividades se reinviertan en fines sociales, ¿vale? Así hacemos realidad la transición energética justa. En cuarto lugar, y como también acabo de mencionar, pues la comunidad energética puede participar en mercados energéticos, ¿vale? Servicio de ajuste, balance y respuesta a la demanda. Esto es un paso muy avanzado y está pensado para comunidades energéticas eh, muy avanzadas, ¿vale? En una primera instancia y debido al volumen que normalmente adquieren las primeras fases de una comunidad energética, pues no es posible esta participación en mercados energéticos. Pero sí que me gusta mencionarlo para que veáis cuál es la perspectiva y cómo de cara al futuro las comunidades energéticas se convertirán en un agente fundamental del sector eléctrico. Estos servicios de ajuste, balance y respuesta a la demanda, pues son cuestiones ya más técnicas dentro del sector eléctrico, pero básicamente, pues esos servicios de ajuste incluyen la participación en mercados, ¿vale? Como la regulación secundaria, terciaria, gestión de desvíos, etcétera, que en definitiva son servicios con el operador del sistema, con la red eléctrica, y es que gracias al almacenamiento, pues si la comunidad energética es capaz de producir excedentes y almacenarlos a una escala muy grande, ¿vale? Esas baterías que están ociosas pueden cobrar o pueden generar un ingreso por ofrecer una reserva de capacidad a la red eléctrica, ¿vale? Es decir, estar disponible esa energía para subir o bajar la potencia de la red de distribución y por tanto recibir una remuneración porque están ayudando a ajustar el sistema en tiempo real, ¿vale? También esos mercados de balance permiten liquidar los desvíos entre cada agente, entre el productor y el consumidor, ¿vale? Y son clave para la integración segura de renovables, sobre todo lo vimos a raíz del apagón, ¿vale? Y por último, los mercados de respuesta a la demanda que permiten a los consumidores y agregadores reducir o desplazar su consumo en respuesta a señales de precio, ¿vale? Eh, Esto además se viene promoviendo recientemente con bueno, está en previsión de regularse a través del agregador independiente, ¿vale? Que es una nueva figura que ha surgido recientemente en la normativa y gracias a la flexibilidad de la demanda como recurso, ¿vale? Esto será un
fundamental en el futuro de las comunidades energéticas, ¿vale? Y será necesario pues avances tecnológicos muy importantes que de verdad permitan gestionar esa respuesta a la demanda en tiempo real, ¿vale? Como digo, estos son servicios que si bien la normativa permite a las comunidades energéticas realizar en el mercado, requieren de un alto grado de avance tecnológico y de conocimientos dentro de la comunidad energética, además de una serie de permisos, licencias y autorizaciones que en una primera instancia no están al alcance de prácticamente ninguna comunidad energética. Pero sí que me ha gustado mencionarlo para que tengamos en cuenta que la normativa ya está enfocando hacia que las comunidades energéticas pues sean un agente clave en el desarrollo del sistema eléctrico nacional y europeo, ¿vale? Por último, y como mencionábamos, pues las comunidades energéticas tienen acceso a ayuda, financiación y mecanismos de apoyo específicos para comunidades energéticas que no están disponibles si no se constituyen de esta forma, ¿vale? El principal de los programas es el programa C Implementa, impulsado por el IDAE y que se financia por la Unión Europea a través de fondos Next Generation. Es el llamado programa de incentivos a proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas y que normalmente, o así ha venido siendo hasta la fecha, el IDAE saca una convocatoria aproximadamente, o mejor dicho, un par de convocatorias cada 2 años, más o menos, ¿vale? No es una ciencia cierta, pero así ha venido siendo tradicionalmente. Y actualmente, en la fecha de hoy, no hay ningún programa abierto, ¿vale? Se cerró hace poco la última convocatoria, que normalmente salen dos convocatorias cada vez que se publican, una para proyectos inferiores a 1 millón de euros y otra para proyectos superiores a ese 1 millón de euros. Eh, y que, bueno, en definitiva es el programa por excelencia para comunidades energéticas en el que a través de fondos Next Generation pues se financian gran parte de los costes de instalación, solicitud de la subvención, permisos, almacenamiento, etcétera, etcétera. Cuando se abra un nuevo programa de C Implementa, si es que se abre otro próximamente, pues desde la Oficina de Transformación Comunitaria estamos abiertos a estudiar la posibilidad y apoyaros en la presentación de esta subvención, ¿vale? Esta es la que tradicionalmente viene enfocada específicamente para comunidades energéticas, pero sí que hay algunos otros programas de incentivos que, si bien no están pensados directamente para comunidades energéticas, tienen algunas partidas que pueden aprovecharse en este tipo de proyectos. Puede ser, por ejemplo, este programa de energías renovables innovadoras, que también tiene cierto encaje en el autoconsumo compartido. Sí que también está cerrado actualmente, pero me gusta ponerlo de ejemplo para que veáis que no solo el C Implementa puede aprovecharse, sino que hay otros programas paralelos que también están enfocados en autoconsumo y que, bueno, si se cumplen determinados criterios de elegibilidad, pues pueden ser una buena alternativa. Este programa de energías renovables innovadoras incluía distintas líneas de actuación y entre ellas pues se incluían los proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento con participación de consumidores vulnerables, ¿vale? Esta es una de las patas que tenía este programa de financiación y que, como veis, pues está enfocado en autoconsumo colectivo. Sí que tenía alguna peculiaridad en el que al menos un 10% de la energía generada debía destinarse a consumidores vulnerables, pero por lo demás, pues sí que era una financiación directa a instalaciones de autoconsumo compartido y que podían ser aprovechadas por comunidades energéticas. Como digo, el programa Se Implementa es el fundamental. Existen otros que en determinados proyectos pueden ser elegibles también. Y bueno, desde la OTC pues estaremos abiertos siempre y estamos permanentemente estudiando y valorando posibles subvenciones para, en el momento en el que decidáis desarrollar un proyecto de comunidad energética, pues tengamos claro qué programas son elegibles para vuestro proyecto. Viendo este repaso de qué es una comunidad energética desde el punto de vista económico, podemos pasar a hacer una vista general de cuál es la estructura de costes y modelos de inversión más comunes en una comunidad energética, ¿vale? Una comunidad energética se puede estructurar de muchísimas formas. Ya lo vimos también en la parte jurídica, que ni siquiera la forma jurídica de las comunidades energéticas está cerrada, es decir, es abierta. Puedes elegir desde una asociación, una cooperativa, una sociedad limitada, etcétera. Y así ocurre parecido también en la estructura de costes y modelos de inversión. Esto es una decisión de cada comunidad energética
que decidirá cómo va a recibir esos ingresos y aplicar esos gastos para financiarse, ¿vale? Aquí os expondremos tres modelos, que son los tres modelos más comunes en todo el territorio nacional y en otros proyectos de comunidad energética, pero esto tampoco es una ciencia cierta, ¿vale? Existen tantos modelos de inversión y de gestión de ingresos y costes prácticamente como comunidades energéticas existen. En primer lugar, podríamos hablar de un modelo tradicional en el que una comunidad energética ya constituida, que estará formada, como vimos, por personas físicas, pymes y entidades locales, hacen una aportación de capital para financiar su proyecto a la comunidad energética, ¿vale? Esa forma de aportar el capital dependerá obviamente de la forma jurídica de la comunidad energética, bien como aportación de capital o a una cooperativa o a una asociación. Y con ese capital, pues la comunidad energética pagará al proveedor lo que se conoce como EPC, ¿no? La llave en mano de la adquisición de los equipos, la obra civil, la instalación, etcétera, ¿vale? Es un modelo tradicional en el que el instalador recibe todo el pago en el día uno porque las personas ya han aportado su capital y ya está. Y lo único que tienen que hacer a partir de ahora es realizar una pequeña, muy pequeña cuota de participación para cubrir todos esos gastos operativos que tiene la comunidad energética a largo plazo, ¿vale? Porque las instalaciones las ha adquirido con esa cuota inicial que hemos visto, el instalador o la ingeniería ya ha cobrado y lo único que hay que hacer es cubrir a partir de ahora esos pequeños gastos operativos como son los seguros, la operación y mantenimiento, la interoperabilidad, etcétera, ¿vale? Con una pequeña cuota mensual, pues la comunidad energética paga estos gastos a los proveedores y ya está, y puede funcionar. Si la comunidad energética recibiese una subvención, pues la cobraría directamente y eso le serviría para recuperar la inversión de forma más rápida o para reinvertir esos beneficios en ampliar las instalaciones. Este modelo tiene como ventaja pues una sencillez contractual muy rápida, ¿vale? Solo hay que hacer una aportación y pagar unas facturas y no existe riesgo financiero porque no existe ninguna financiación, ¿vale? El capital se ha aportado, las instalaciones se han comprado, no existe deuda, ¿vale? Y por tanto pues no existe un riesgo financiero para los miembros de la comunidad energética. Inconvenientes, pues evidentemente requiere el capital inicial de que las personas que participen en la comunidad energética estén dispuestas a invertir y tengan ese capital, por tanto requiere un fuerte compromiso de la ciudadanía. No te puedes beneficiar del apalancamiento financiero, que veremos más adelante en qué consiste, pero es básicamente usar la deuda para aumentar la rentabilidad del capital propio de una inversión, porque aquí no hay deuda, entonces no hay apalancamiento financiero. Produce un reparto energético ineficiente porque las cuotas de participación en la comunidad energética muchas veces van a ir repartidas en función, por ejemplo, de la potencia pico instalada. Es decir, cada consumidor hace una aportación inicial de X euros y eso se revierte en el consumidor porque se le asignan X kilovatios en el acuerdo de reparto. Estos kilovatios que se asignan a cada consumidor pueden consumirse o no, porque puede ser que el consumidor que tenga asignado, por ejemplo, 2 kilovatios en el acuerdo de reparto, pues esté durante 3 meses de vacaciones, ¿vale? Al año, entonces, o fuera de su hogar. Eso produce que esos kilovatios que tiene asignado ese consumidor, pues directamente se pierdan, porque el resto de consumidores no puede aprovecharlos en primera instancia. Además, el hecho de hacer aportaciones de capital hace que la entrada y salida de socios esté ciertamente limitada, porque la gente que haya invertido, pues no podrá salirse con tanta facilidad a riesgo de perder su inversión, o la comunidad energética debe devolverle el capital invertido y eso no será en ningún caso un mecanismo ágil, ¿vale? En cualquier lugar, pues de cualquier forma, perdón, este es el modelo tradicional y en el que muchas comunidades energéticas que disponen de fondos propios, pues así se han financiado y así están funcionando, sobre todo en el norte de España. Otro modelo que podríamos ver sería un esquema muy parecido, pero con financiación externa, ¿vale? En este caso, pues la comunidad energética se constituye, se forma por personas físicas, pymes y entidades locales, que en este caso no hacen ninguna aportación, sino que existe un tercero, que será un financiador, es decir, un banco, cualquier entidad financiera, fondo de inversión, mecanismos de crowdfunding, de crowdlending, etcétera, cualquier mecanismo de inversión privada o colectiva
que aporte el capital a la comunidad energética vía préstamo, por ejemplo, a largo plazo, ¿vale? De este modo, la comunidad energética recibe el capital del financiador y con ese dinero volvemos a un esquema parecido al de antes. Ese dinero sirve para pagar al proveedor, el proveedor de la instalación, obra civil, etcétera, ingeniería, queda satisfecho porque ha cobrado el dinero por sus servicios y a partir de aquí los socios igualmente deberán hacer una cuota de participación en la comunidad energética que será periódica, normalmente mensual, para cubrir por un lado el pago a los proveedores, que lo vimos anteriormente, y por otro lado devolver la deuda. Por tanto, esa cuota de participación debe ser mucho mayor que la vista anteriormente. A cambio, los consumidores no han tenido que hacer ninguna aportación inicial, ¿vale? En el caso de recibir una subvención, normalmente lo que hacen las entidades financieras cuando te entregan ese crédito es ignorar el cobro de la subvención. El derecho de cobro que tiene la comunidad energética lo adquiere por haber hecho esa compra de las instalaciones, pero como ha sido la entidad financiera o fondo de inversión el que te ha prestado el dinero, pide a cambio, normalmente como garantía, que esa subvención cuando se cobre vaya directamente a ellos para amortizar la deuda, ¿vale? Esto es un mecanismo muy común y que se viene haciendo en las comunidades energéticas financiadas con fondos externos. Este modelo pues tiene como ventajas que no requiere capital inicial de los socios, todo se financia o gran parte se financia a través de un externo, una entidad financiera, y sí que te permite aplicar apalancamiento financiero. Con este apalancamiento hay que tener cierto cuidado, lo veremos ahora, y es que este apalancamiento es una ventaja si y solo si el retorno de la inversión es mayor que el coste de la deuda, ¿vale? Si el coste de la deuda, es decir, los intereses que nos cobra la entidad financiera por ese préstamo, son superiores a la rentabilidad que vamos a obtener con la compra de esos activos, pues el apalancamiento financiero no es una herramienta útil, sino todo lo contrario, ¿vale? Inconvenientes, pues existe una enorme dificultad de acceso a la financiación, ¿vale? Esto lo hemos visto en numerosos proyectos y es, como decía al principio de la sesión, la principal causa del infradesarrollo de este modelo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las entidades financieras, bancos, fondos de inversión, etcétera, les cuesta mucho financiar proyectos de este tipo porque primero no son proyectos que vayan a ofrecer rentabilidades económicas muy grandes, sino que tienen un enfoque más social y medioambiental que económico. Y segundo, y lo más importante, es que normalmente están impulsadas por asociaciones, cooperativas, etcétera, que se han creado únicamente como comunidad energética para el desarrollo de este proyecto. Por lo que a priori, pues no tienen ingresos, no tienen un flujo de caja ni un track record que permita a la entidad financiera ver a esta comunidad energética como un agente solvente, ¿vale? Son entidades que se acaban de crear, que no tienen oficio ni beneficio y por tanto la entidad financiera pues le va a costar mucho, ¿vale? Te va a pedir fuertes garantías y avales. Esto es el principal escollo que tienen que solventar las comunidades energéticas. Para eso existen otros modelos y confiamos en que, bueno, desde las instituciones públicas en el futuro, pues se abran algunas líneas de financiación, una vez visto que las tradicionales, pues está costando mucho que se desarrollen y veremos si en el futuro, pues es más fácil este acceso a la financiación. Lo que sí es importante tener en cuenta es que en el caso de acceder a financiación de externos, pues existe un riesgo financiero para la comunidad energética, ¿vale? Ya será la propia comunidad la que tenga que asegurarse ese flujo de caja para poder pagar a la entidad financiera, ¿vale? Debe de alguna forma exigir a sus socios el pago de las cuotas durante un periodo de tiempo para siempre estar en condiciones de pagar la deuda que tiene, ¿vale? Volviendo a lo de antes, este mismo sistema pues produce un reparto energético ineficiente en el sentido en el que pues las cuotas de participación, aunque han sido financiadas externamente, igualmente se reparten en base a un criterio de potencia asignada en el acuerdo de reparto y produce un reparto ineficiente, ¿vale? Y del mismo modo la entrada y salida de socios es limitada. Vemos aquí un ejemplo de lo que os comentaba anteriormente acerca del apalancamiento financiero, ¿vale? Supongamos que tenemos que hacer una inversión de 100.000 euros, en lo que sea, en cualquier tipo de activo. Supongamos que en una instalación fotovoltaica. Supongamos que esta inversión de 100.000 euros
nos aporta un retorno de 15.000 euros anuales. Si calculamos la rentabilidad de esa inversión, son 15.000 euros que recibo anualmente entre los 100.000 euros que hemos aportado para hacer esa inversión, es una rentabilidad del 15%, ¿vale? ¿Cómo aplicamos el apalancamiento financiero a esta inversión? Supongamos que en lugar de pedir de hacer una inversión de 100.000 euros, aportamos solo 20.000 y los otros 80.000 los solicitamos en una financiación bancaria al 4% TAE, por ejemplo. ¿Qué sucede? Vale, nuestra rentabilidad anual ya no son 15.000 euros porque hay que deducir ese coste anual de financiación. Hay que quitarle esos 3.200 euros, que sería el 4% de los 80.000 euros que hemos pedido, y por tanto nuestro beneficio neto actual serían 11.800. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, como capital propio, ya no hemos aportado 100, hemos aportado solo 20. Y la rentabilidad no se ha reducido en una quinta parte, se ha reducido muy poco, de 15.000 a 11.800. Por tanto, si calculamos de nuevo la rentabilidad de nuestro capital, serían 11.800 euros, que es el beneficio neto que tenemos por esa inversión una vez deducido el coste de la deuda, frente a los 20.000 que hemos puesto, hacen una rentabilidad del 59%. Veis cómo la rentabilidad se multiplica y es una herramienta muy interesante a tener en cuenta en comunidades energéticas que cuentan con capital para invertir. Es decir, aun contando con el 100% del capital que requiere la inversión, en muchas ocasiones es muy interesante pedir una parte de financiación bancaria porque esto va a multiplicar la rentabilidad del capital que nosotros aportemos, ¿vale? Eso sí, como comentaba anteriormente, este apalancamiento financiero es una ventaja si y solo si ese retorno que tenemos por la inversión es mayor que el coste de la deuda. En este caso, como veíamos, se cumplía ese 15% que teníamos de retorno de la inversión, de esos 15.000 euros entre 100.000 que aportábamos, que era un 15%, es mucho mayor que el coste de la deuda, que era un 4% TAE, ¿vale? En este caso sí que tiene mucho sentido hacer apalancamiento financiero. En otros proyectos en los que no sea así, bien porque el retorno sea muy bajo o bien porque el coste de la deuda sea muy caro, pues no merecerá la pena este apalancamiento financiero. Pero ahora, en el contexto económico actual, en el que los tipos de interés no son especialmente altos, y mejor dicho, son muy bajos, pues sí que es interesante tenerlo en cuenta y valorar si es una buena opción para una comunidad energética. Perdonad. Siguiendo con los modelos de financiación, un tercer modelo y que está cobrando mucha fuerza en el desarrollo de comunidades energéticas es el modelo de servicios energéticos o modelo S, ¿vale? S son las siglas de Empresa de Servicios Energéticos, tradicionalmente, o ESCO en inglés, ¿vale? Estos modelos se basan en que, bueno, visto que el acceso a la financiación es uno de los principales escollos que están sufriendo las comunidades energéticas, pues hay empresas especializadas en el desarrollo de proyectos de servicios energéticos que tradicionalmente han estado muy ligados al alumbrado público y que ofrecen un sistema muy parecido y que actualmente se especializan en comunidades energéticas. ¿Cómo funciona este modelo? Pues igualmente una comunidad energética constituida por personas físicas, pymes o entidades locales cuenta con un contrato con un tercero, ¿vale? Que será esta empresa de servicios energéticos, que ya no es un financiador propiamente dicho, sino que esta entidad no solo financia, sino que construye, opera, mantiene y gestiona todas las instalaciones, representa a la comunidad energética en el mercado mayorista y suministra y vende la energía renovable, es decir, hace una gestión integral de esas instalaciones como representante de la comunidad energética o como gestor. Esto facilita también pues, la carga administrativa y técnica de la comunidad energética que queda delegada en esta empresa. Esta empresa adquiere las instalaciones y las opera para beneficio de la comunidad energética mediante un acuerdo bilateral privado. En este caso, la propiedad de las instalaciones en una primera fase es de esta empresa, quien debe asegurar que recupera la inversión antes de entregar la propiedad de las instalaciones, ¿vale? Porque es ella quien asume el riesgo de la financiación y de la operación de estas plantas. Los usuarios, personas físicas, pymes o entidades locales de la comunidad energética, harán un pago por ese uso de las instalaciones fotovoltaicas, bien a la comunidad energética o bien a esta empresa directamente,
Y una vez amortizadas, es decir, una vez pasen los años y esas instalaciones ya hayan, la inversión en esas instalaciones ya haya sido recuperada por esta empresa de servicios energéticos, la propiedad pasa a ser de la comunidad energética y volvemos como al modelo anterior en el que, bueno, los socios harán una aportación, una pequeña cuota de participación para que la comunidad energética pues pague esa operación, mantenimiento y seguros a esta o a cualquier otra empresa porque ya serán ellos los propietarios de pleno derecho, ¿vale? Si existe una subvención por parte de IDAE, por ejemplo, pues ocurre como en el modelo financiado, en el que esta empresa, pues igualmente te pedirá el derecho de cobro porque es ella quien hace la inversión y a cambio, pues te dará una reducción significativa del periodo de amortización o del precio que los usuarios pagan por el uso de esa energía. Y bueno, como ventajas e inconvenientes de este modelo, pues por un lado no se requiere inversión inicial de los socios, se puede hacer uso del apalancamiento financiero, no existe riesgo financiero para la comunidad energética porque lo está asumiendo una empresa en este caso. Los usuarios solo pagan por lo que necesitan, porque en este modelo, como hemos visto anteriormente, lo que se hace es un pago por uso, un pago por kilovatio hora consumido de las instalaciones y no un pago por potencia que puede que utilices o no, ¿vale? Aquí solo pagas por lo que necesitas a priori. También existe una mayor libertad de entrada y salida de socios, en tanto y cuanto no hay aportaciones de capital, y a la empresa de servicios energéticos tiene cierta flexibilidad para operar las instalaciones y que le sea menos, le impacte menos la entrada y salida de socios, por lo que normalmente existe una mayor libertad de entrada y salida de los mismos. Como inconveniente, pues sí que hay una mayor complejidad contractual, porque hay determinados acuerdos que firmar entre la empresa y la comunidad energética y entre estos y los socios, pero bueno, que no tienen una mayor dificultad y desde la Oficina de Transformación Comunitaria estamos abiertos a ayudaros a entender esos contratos y a valorar la mejor opción para vosotros. Y en cuanto a la propiedad, pues sí que ahí os he puesto un asterisco y es que la propiedad está diferida en el tiempo. La instalación, como mencionaba, normalmente es propiedad de la empresa de servicios energéticos durante el periodo de amortización porque es esta empresa la que adquiere una deuda y la que hace una inversión y de algún modo debe asegurarse de que va a poder recuperarla, ¿vale? Una vez haya recuperado esa inversión, pues la propiedad sí que pasa a esa comunidad energética con todas las garantías. Siguiendo un poco con el modelo de precios de este modelo S, podemos ver cómo funciona en la siguiente gráfica. Si vemos, en la línea roja en este caso representa el precio medio de mercado, ¿vale? Aquí hemos supuesto un escenario de precios estimado, ¿vale? No le hagáis mucho caso a las cifras, sino al mecanismo de funcionamiento, ¿vale? La línea roja sería el precio medio de mercado que los consumidores están pagando en el mercado libre en su factura eléctrica tradicional, ¿vale? Y la parte de abajo es la composición del precio de la comunidad energética, ¿vale? Como veis, desde un primer momento, el precio que se paga en la comunidad energética es un precio inferior al precio de mercado, por lo que se genera un ahorro desde el primer momento. Asimismo, la gran parte que compone ese precio de la comunidad energética es la parte azul, que es la amortización, que puede entenderse como un ahorro en el sentido en el que ese pago que estamos haciendo por la factura pues ya no es un gasto a fondo perdido, sino que gran parte de ese pago está destinado a amortizar unos activos que en unos años serán propiedad de la comunidad energética. Y por otro lado vemos algunos costes fijos como pueden ser la gestión de la energía, los seguros o la operación y mantenimiento que deben ser fijos durante toda la vida del proyecto para que pueda operarse esas instalaciones. En este sentido, pues los participantes pagan un precio fijo por ese kilovatio hora que consumen, que incluye la amortización, la gestión de la energía, los seguros, la operación y mantenimiento, etcétera. Y al finalizar ese periodo de amortización, pues las instalaciones pasan a ser propiedad de la comunidad energética. ¿Qué ocurre en este modelo? Pues si bien se genera un ahorro desde el primer día, porque tenemos un precio inferior al precio de mercado, ¿vale? Lo vemos ahí en esos primeros años, como la línea azul aún así es inferior a la línea roja. Y después generamos un ahorro adicional a través de ese bloque azul, porque ese bloque azul lo que hace es adquirir la propiedad de los activos, ¿vale? Ya podemos concluir que gran parte de la factura que estamos pagando es para pagar una inversión y por tanto estamos transformando un gasto en un activo.
Para entender un poco mejor cómo funciona a nivel interno una comunidad energética y sobre todo como paso previo a plantearnos el desarrollo de la misma, pues evidentemente tenemos que tener claro ese modelo de financiación que vamos a utilizar y por otro lado pues debemos hacer una pequeña proyección económica, ¿vale? Que os explicaré ahora muy brevemente cómo hacerla para determinar cuál es la rentabilidad, si los números son adecuados, si se puede pagar la deuda en caso de que esté financiado, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo de proyección económica a través de un modelo Excel que hemos preparado y que en cualquier caso, si necesitáis hacer uso de él, pues desde la oficina de transformación comunitaria estamos abiertos a hacer sesiones con vosotros para evaluar el potencial de vuestra comunidad energética, ayudaros a planificarla y poner a vuestra disposición pues todas las herramientas que tenemos para ello. Aquí en esta diapositiva pues veis un ejemplo de la proyección financiera que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Sé que se ve muy pequeño, es una hoja Excel muy grande y bueno, os ayudaremos ahora a ir desgranándola poco a poco y si necesitáis hacer uso de ella pues no tenéis más que pedirla y nosotros os ayudamos a rellenar esos datos y a evaluar el potencial económico de vuestra comunidad energética. ¿Para qué sirve esta proyección financiera? ¿Vale? Pues en primer lugar es fundamental para determinar si los ingresos esperados son suficientes para cubrir los costes, ¿vale? Ya sea de financiación, de operación, mantenimiento, seguros o cualesquiera, ¿vale? Una de las premisas fundamentales en cualquier empresa, como puede ser en este caso una comunidad energética, entiéndase empresa como agente económico que tiene ingreso y gasto, pues es que esos ingresos evidentemente han de ser superiores a los gastos, si no, no es viable económicamente. A través de este modelo económico financiero, pues podremos estimar ese retorno de la inversión, conocido como payback, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y en definitiva todos esos indicadores financieros que os anticipaba en la primera diapositiva, ¿vale? También nos servirá y muy importante para calcular la inversión total necesaria, eso que en inglés se denomina CAPEX, y todos los flujos de caja previstos, todo ese OPEX, ¿vale? Esto es fundamental saberlo a priori porque estimar el volumen de la inversión es lo que nos permitirá determinar si el retorno es adecuado o no. Asimismo, podremos analizar distintos escenarios de financiación, como pueden ser la aportación de los socios, los préstamos, las subvenciones, modelos energías a service, todo lo que hemos visto anteriormente, podremos decidirlo en cuanto empecemos a hacer números de cómo será el resultado de nuestra comunidad energética. Una buena planificación es el sustento para la toma de decisiones estratégicas. Sin una proyección financiera que nos permita anticipar cómo va a ser el futuro económico de nuestra comunidad, pues no podremos tomar decisiones estratégicas adecuadas. Por último, como también os decía, las subvenciones requieren muchos recursos, etcétera, y una de las principales cosas que solicitan a la hora de solicitar una subvención es que hay que elaborar determinados documentos económicos que son exigidos por estos programas de incentivos y que sin una buena planificación financiera pues no podremos rellenar adecuadamente. Vamos ahora a ver paso a paso cómo rellenar esta proyección financiera y qué aspectos tener en cuenta a la hora de realizar esos primeros cálculos para la inversión de nuestra comunidad. En primer lugar, lo primero que deberíamos hacer es estimar nuestro CAPEX, estimar la inversión total que debemos hacer para ejecutar el proyecto que tenemos en mente. Esa inversión total proyectada por la comunidad energética pues debe incluir todos los conceptos, ¿no? Eso, el coste de los paneles, de los inversores, del cableado, de los medidores, de cualquier otra actuación que pueda suponer un coste, ¿vale? Ingeniería, etcétera, etcétera. Deben considerarse asimismo, y muy importante, todos los costes de conexión a la red, porque como visteis en webinars anteriores, es muy importante tener en cuenta que el autoconsumo compartido a través de la red de distribución requiere, como no puede ser de otra manera, el permiso de la distribuidora. Y en determinados casos la distribuidora va a exigir a los promotores determinadas adaptaciones en la conexión a red que pueden suponer un coste de inversión para la comunidad, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta para determinar adecuadamente el coste de inversión total. Hay que dejar además, y es recomendable siempre, dejar un pequeño margen para imprevistos, por si al final los costes son mayores de lo que habíamos previsto inicialmente. Si tenemos este coste de inversión, pues ya podremos empezar a hacer los primeros números y tener una idea de si nuestro proyecto tiene o no tiene sentido económico o energético, ¿vale?
Ahí abajo os he puesto un ejemplo. Si suponemos que los socios van a hacer una inversión inicial, como en el primero de los modelos que veíamos anteriormente, pues podremos calcular la cuota de entrada de forma sencilla, dividiendo ese coste de inversión, ese CAPEX, entre el número de socios, que en este caso, en el ejemplo, he puesto en números un poco al azar, pero para que veáis el mecanismo de cálculo. En este ejemplo serían 174.000 entre 30 socios. Cada socio tendría que hacer una cuota de entrada de 5.800 euros para que la comunidad energética realice la inversión que tenía prevista. ¿Cómo repercute eso a los socios? Pues podemos ver cuánta energía le corresponde a cada uno, sencillamente dividiendo la producción estimada de las instalaciones que hemos proyectado entre el número de socios. En este caso, 191.760 kilovatios hora al año entre 30 socios nos da un total de 6.392 kilovatios hora al año por socio, ¿vale? Estos kilovatios, que bueno, el reparto no tiene por qué ser así, pero suponiendo y simplificando que todos reciben lo mismo, este reparto, este total, no va a ser el real, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el autoconsumo es prácticamente imposible aprovechar el 100% de la energía porque nunca va a coincidir la curva de demanda con la curva de generación. Lo que produce la fotovoltaica no se va a consumir en tiempo real. Por tanto, hay que multiplicarlo por una tasa de aprovechamiento. Si hacemos uso de almacenamiento y ese almacenamiento se gestiona de forma inteligente, la tasa de aprovechamiento puede ser prácticamente del 95%, siempre que esté todo muy bien dimensionado. En este caso he utilizado un estándar de 80% para que veáis el resultado. Y si hacemos esos 6.392 por el 80%, pues podemos ver que cada socio va a recibir 5.144 kilovatios hora al año. Estos kilovatios hora al año suponen un ahorro, si lo multiplicamos por el precio medio del mercado, que puede estar en torno a 0,18, pues supone un ahorro de 9.200 euros al año por socio, y que si lo dividimos entre la cuota de entrada que cada uno ha tenido que poner, nos da como resultado un payback o un retorno de la inversión a 6 años, ¿vale? En este ejemplo, cada socio pone 5.800 euros, recupera 920 euros al año, por tanto en 6 años ya ha recuperado la inversión, y a partir de ahí pues todo lo que se genere es beneficio directo para el socio, ¿vale? En forma de ahorro, por supuesto. El siguiente paso es identificar el OPEX, los costes operativos. ¿Qué tiene que pagar mensual y periódicamente la comunidad energética para mantener en funcionamiento sus instalaciones? Por ejemplo, hay que estimar los costes de mantenimiento de las instalaciones, los costes de seguros fotovoltaicos o, en su caso, de ampliaciones de seguro en los inmuebles que se utilicen para la instalación, los costes de los servicios que puedan requerirse para la interoperabilidad de esas instalaciones, como puede ser un software de gestión, la figura de un gestor de autoconsumo, etcétera, etcétera. Y si se requiere financiación, simular el coste de que va a tener esa financiación, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque el flujo de caja que ingrese la comunidad energética debe ser superior a estos costes periódicos que tiene. Si no, no va a poder hacer frente a ellos. Así pues, una vez teniendo claros cuál es ese flujo de gasto mensual, tenemos que buscar que nuestro flujo de ingresos sea superior, ¿vale? Por ejemplo, os he puesto aquí un ejemplo de flujo de ingresos y gastos utilizando el OPEX que veíamos anteriormente, que incluye seguros, operación mantenimiento e interoperabilidad, ¿vale? Por un total de 4.077 euros el primer año y con un cierto incremento progresivo. Ahora os comento en qué consiste el incremento. Y unos ingresos, por ejemplo, de 4 euros al mes por cada kilovatio pico asignado a cada socio, en el que veíamos que cada socio, lo veíamos anteriormente, que cada socio tiene que hacer el pago de una pequeña cuota para afrontar esos gastos. Así, restando, ingreso menos gasto, pues tenemos lo que se conoce como EBITDA, que es el resultado de explotación. Lo veis así un poco mejor en el ejemplo de abajo. Esos ingresos, constituidos por 4 euros al mes, por los 120 kilovatios pico que tiene de instalación la comunidad energética, por los 12 meses, genera un ingreso para la comunidad de 5.760 euros al año. Por otro lado, los gastos, calculados como la suma de la operación, mantenimiento, seguros, interoperabilidad, etcétera, ascienden a 4.077,60 euros,
y por tanto el EBITDA o resultado de explotación, que son ingresos menos gastos, es de 1.682,40, ¿vale? Siempre, bueno, vimos que la comunidad energética no tiene que tener beneficio económico directo o rentabilidad financiera, pero siempre es aconsejable tener un pequeño remanente para cubrir posibles imprevistos, ¿vale? Lo que os comentaba de que los ingresos en esta proyección aumentan periódicamente es porque están indexados al IPC. Y eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una proyección a futuro. Y es que, como sabéis, pues la inflación hace que los precios tiendan a subir y por tanto cada año probablemente sea más caro hacer frente a esos gastos y por tanto la comunidad debería establecer periódicamente una forma de paliar esto, ¿vale? Pensad que las comunidades energéticas son proyectos a muy largo plazo. Vamos a estar 30 años operando unas instalaciones, por ejemplo. Entonces en 30 años seguramente los costes que tenga la comunidad para hacer la gestión sean cada vez mayores y por tanto debe establecer algún mecanismo que permita tener ingresos cada vez mayores, ya sea pues indexando la cuota al IPC o cualquier otro mecanismo que periódicamente le permita revisar esa cuota de participación y que aumente en la misma proporción que aumentan los gastos para no entrar en riesgo de quiebra. En tercer lugar, si queremos hacer este mismo análisis en un modelo en el que existe financiación, pues lo único que hay que hacer es añadir a la línea última, debajo de ese resultado de explotación, un nuevo coste, que sería ese coste de la financiación, ¿vale? Asimismo, la cuota de entrada ya será cero y por tanto la cuota de participación de los socios debe ser mucho mayor porque ya no solo hay que cubrir los gastos, sino que también hay que cubrir el coste de financiación, ¿vale? Os he puesto aquí también un ejemplo, echadle un vistazo y lo podemos comentar cuando queráis. En este ejemplo, la cuota de entrada de los socios es cero, ¿vale? Porque estamos suponiendo una financiación al 100%, al 5% TAE a 12 años. Y la cuota de participación de los socios, pues ya no es 4 euros como en el ejemplo anterior para cubrir únicamente los gastos, sino que debería ser al menos de 18 euros porque el OPEX es el mismo, pero le hemos metido un gasto mayor que es la financiación. En el ejemplo lo vemos. El OPEX son los mismos 4.077,60 el primer año y debajo vemos un esquema tradicional de un préstamo tipo francés en el que la cuota a pagar son 19.631,62. Por tanto, la comunidad energética debe afrontar mensualmente un coste de 4.077 de OPEX y 19.600 de préstamo, por lo que debe tener un ingreso mayor a la suma de esos dos costes. Por tanto, si fijamos una cuota de 18 euros al mes, pues vemos que los ingresos ya sí que son 25.920, el resultado de explotación 21, y si a esos 21 le restamos la cuota a pagar del préstamo, que son 19, pues seguimos en un resultado positivo, ¿vale? El cambio es que ya los socios no hacen aportación inicial, pero en vez de pagar una cuota muy pequeña de 4 euros para cubrir los costes, pues tienen que abordar una cuota un poco mayor para cubrir los costes más la financiación, ¿vale? Simplemente otro esquema de funcionamiento. Algunas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer esta planificación, pues debe, por un lado, simularse el rendimiento decreciente de los paneles fotovoltaicos, que aproximadamente con el paso del tiempo, pues pierden una capacidad productiva del 0,66% anual, ¿vale? Para que tengamos eso proyectado a lo largo de los años, que como digo, son proyectos a muy larga duración y a 30 años, pues hay que tener en cuenta esa degradación progresiva. Debe tenerse en cuenta también que los costes normalmente crecen por la inflación y por tanto es ideal indexarlos al IPC. Según la forma jurídica y la actividad que vaya a hacer la comunidad energética, pues deben valorarse posibles impuestos. Eso ya va a depender mucho, pues eso, de la forma jurídica, las actividades, el esquema de financiación y cómo articule esas actividades para determinar el pago de posibles impuestos. Y por último, en modelos sujetos a financiación, pues tener en cuenta lo que os decía anteriormente, y es que se requieren importantes avales y garantías cuyo coste, entre comillas, hay que tenerlo en cuenta antes de hacer cualquier proyecto. Ahí os pongo una nota y es que en modelos de empresa de servicios energéticos, tanto la generación de ingresos como costes asociados a la operación, mantenimiento, seguro y a la financiación, etcétera, todo corre a cargo de la empresa al menos durante los primeros años. Por tanto, el modelo financiero
no es este. No tiene sentido hacer esta proyección financiera en un modelo S porque, como digo, todos esos costes y gastos los corren a riesgo de la empresa de servicios. En estos modelos, pues los usuarios solo pagan por el kilovatio hora que consumen y lo único que tienen que valorar es que sea a un precio inferior al precio de mercado y que no exista una cuota de entrada ni de participación para que pues este modelo sea una rebaja directa en la factura eléctrica y bueno, y realmente se ahorren esos costes por parte de la comunidad. Por dar unas breves pinceladas acerca de las ayudas y subvenciones para comunidades energéticas, que ha sido un tema muy recurrente en las charlas y talleres que hemos tenido. Os mencionaba al principio del webinar que el más corriente es el programa de incentivos a proyectos pilotos de comunidades energéticas, programa C Implementa del IDAE. Os animo a buscarlo en internet, ver un poco en qué consiste el programa y además creo que el IDAE tiene actualmente publicado un mapa de todas las comunidades energéticas que se han constituido gracias a este programa, etcétera. Pues muy interesante echarle un vistazo si es que os interesa las subvenciones de comunidades energéticas. Este programa tradicionalmente ha funcionado de la siguiente manera. Lo voy a explicar muy brevemente para aquellos que sobre todo que nos habéis preguntado expresamente por él. Sí que hay que deciros que, como mencionaba, no hay ninguna convocatoria abierta actualmente y realmente no sabemos si en el futuro habrá nuevas y en el caso de haberlas si serán iguales que las anteriores. Pero bueno, previsiblemente serán muy parecidas y en definitiva han venido siendo así hasta la fecha. Eh, Normalmente hay dos convocatorias por fecha, ¿vale? En el que se dividen en proyectos de inversión inferiores a 1 millón de euros y proyectos de inversión superiores a 1 millón de euros. Aquí cada comunidad energética deberá aplicar a una u otra convocatoria en función del volumen de inversión que tiene previsto, ¿vale? Aquí veis ya la importancia de tener una planificación económica o financiera, porque es lo primero que nos van a pedir a la hora de solicitar un proyecto de C Implementa. Hasta la fecha, pues ha habido 6 convocatorias, ¿vale? La primera y segunda, que salió la primera para menos de 1 millón y la segunda para más de 1 millón, salió a 12 de enero del año 22, la tercera y la cuarta a 27 de octubre de 22 y la quinta y la sexta, que es la más reciente, pues ha sido ya a 26 de julio de 2024. Veis que ha habido ahí un pequeño parón, venían haciéndose varias por año, luego estuvo un año en el que no hubo ninguna, volvió a salir a 26 de julio del 24. Esta quinta y sexta convocatoria ha cambiado bastante las reglas de concurrencia competitiva y es que ahora tiene mucho peso, mucho valor en la valoración del proyecto la reducción de la ayuda, ¿vale? Hasta la cuarta convocatoria, pues los criterios eran bastante variados y había que hacer proyectos muy completos en distintos ámbitos, pero sí que es verdad que la quinta y sexta convocatoria, creo que porque el IDAE ha percibido que muchos proyectos no se han desarrollado por cuestiones económicas, pues le han dado mucho peso en la valoración del proyecto a aquellos que tienen una reducción de la ayuda muy importante. Es decir, cuanto menos dinero solicitemos como subvencionable, más posibilidades tendremos de que nos lo den, ¿vale? Esto ha llegado a alcanzar 70 de los 100 puntos de la convocatoria, ¿vale? 70 puntos iban únicamente por la reducción de la ayuda solicitada, ¿vale? Para que veáis el peso que eso ha cogido y como digo anteriormente, pues no sabemos si esto va a seguir siendo así en el futuro, pero previsiblemente pues no cambiará mucho. Los beneficiarios del programa C Implementa pues pueden ser cualquier persona física, pública o privada que esté válidamente constituida como una comunidad energética de acuerdo a la definición que vimos en sesiones anteriores y que responde a las directivas europeas. Sí que aquí exigen un mínimo de 5 socios, ¿vale? Y que deben conservar su autonomía respecto a la comunidad energética. La comunidad energética debe ser autónoma y efectivamente controlada por los socios. Así, por tanto, no se admitirá el control efectivo de un solo miembro. No puede haber un miembro que tenga capacidad de decisión sobre los demás. Debe ser una comunidad energética totalmente ajustada a la definición europea y con participación democrática y equitativa. Ahí os recalco como muy importante que debe cumplir con los principios, ¿no? Debe cumplir con los principios de participación abierta, voluntaria y control efectivo. Es decir, debe estar abierta a cualquier persona que desee incorporarse aceptando las responsabilidades de afiliación, ¿vale? Tanto la entrada y la salida deben ser libres.
La participación debe ser voluntaria, por tanto no puede a nadie obligarse a quedarse dentro de la comunidad ni fuera. Todo esto debe estar regulado por los estatutos para ser elegible en el programa Se Implementa. Y el control de efectivo debe recaer en la comunidad, en los socios de la comunidad y nunca en un único miembro, ¿vale? Que no, ningún único miembro pueda ejercer influencia significativa en las decisiones, pues teniendo el más del 50% de los votos o una posición dominante en la junta directiva, etcétera. Estos son criterios que valora el IDAE a priori y que si no se cumplen, pues no eres elegible para este tipo de subvenciones. ¿Qué actuaciones son subvencionables en el programa Se Implementa? Pues prácticamente todas las que puede abordar una comunidad energética, ¿vale? Desde la incorporación de energías renovables eléctricas, lo más común solar fotovoltaica, pero también son subvencionables actuaciones de mini eólica, hidráulica, biomasa y biogás. Y sí que en esta última convocatoria, muy importante destacarlo, todas ellas deben contar con almacenamiento, ¿vale? Ya no se permite, ya no se subvenciona a través del Se Implementa ninguna instalación que no cuente con un sistema de almacenamiento asociado a la misma. Y además deben tener un ratio de al menos o como máximo 0,5 kilovatios hora por kilovatio pico de instalación, ¿vale? Esto no ha sido así en las primeras convocatorias, pero sí que en la quinta y sexta convocatoria, la última, ya es un requisito obligatorio que todas cuenten con almacenamiento. Lo dicho, no sabemos si esto continuará siendo así en posibles futuros programas, pero todo apunta a que a partir de ahora prácticamente todas las subvenciones que vengan de la Unión Europea enfocadas al autoconsumo deben contar con almacenamiento, es decir, con baterías asociadas a cada instalación. También están las energías renovables térmicas, todo lo relacionado con solar térmica, aerotermia, geotermia, hidrotermia, biomasa y biogás para generación térmica. Todo eso también es subvencionable. Todas las actuaciones de eficiencia energética relacionadas con la envolvente térmica, eso sí, siempre que sean edificios de titularidad pública o edificios o locales que vayan a ser propiedad de la comunidad energética, ¿vale? No se permite, por ejemplo, la remodelación de una vivienda particular a través de un programa de comunidades energéticas cuyo aprovechamiento va a ser individual, ¿vale? Deben ser actuaciones cuyo beneficio repercuta en al menos todos los miembros de la comunidad, por lo que no se permiten actuaciones individuales en viviendas que no se puedan demostrar que van a ser utilizadas por todos los miembros, ¿vale? También actuaciones de movilidad sostenible, lo más común son los cargadores públicos de vehículos, etcétera, pero ahora está muy en auge el tema de los vehículos eléctricos compartidos, el e-share car, el e-car sharing, perdón, el car sharing, todo el tema de bicicletas compartidas, implantación de infraestructuras, todo lo relacionado con la movilidad sostenible dentro de la comunidad energética es subvencionable. Y por último, la gestión de la demanda, ¿vale? Relacionada con almacenamiento hidráulico, el aprovechamiento de baterías vehiculares de segunda vida, la creación de demanda térmica y sistemas de flexibilidad de la demanda, software, etcétera, etcétera. Estas son básicamente las actuaciones que han sido subvencionables hasta la fecha y que forman parte, pues, de las actividades comunes en una comunidad energética. Por último, explicaros brevemente las características, y es que son subvenciones a fondo perdido, en las que se puede solicitar un adelanto del hasta el 80%, pasa que no es fácil acceder al mismo. Se producen en concurrencia competitiva por los criterios de puntuación que veremos ahora, pero sobre todo tener en cuenta que es la reducción de la ayuda lo que más impacta, en la que tiene un peso importante también los requisitos administrativos, técnicos y económicos, ¿vale? De contar con todos los permisos, licencias, autorizaciones de uso de los espacios, etcétera. Y destacar que estas ayudas reguladas por el Se Implementa son compatibles con otras ayudas siempre y cuando el importe de la otra, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, no supere el coste del proyecto y cumpla, por supuesto, con la normativa nacional y europea de ayudas al Estado, ¿vale? Serán incompatibles en todo caso con otras ayudas concedidas por la Unión Europea para la misma finalidad. ¿Se puede solicitar un adelanto, como decía anteriormente? Bueno, pues la respuesta rápida es que sí. El IDAE permite solicitar un adelanto de hasta el 80%, pero para ello es necesario constituir una garantía a favor del IDAE. Os he dejado ahí en texto un poco cómo se constituye esa garantía, porque sé que, bueno, nos lo habéis preguntado muchos en otras charlas y talleres que hemos tenido.
Básicamente hay que constituir una garantía por el importe del anticipo que estés solicitando más los intereses correspondientes y básicamente pues es un aval prestado por una entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o un seguro de caución emitido por una entidad aseguradora, ¿vale? No es fácil de conseguir, pero la posibilidad existe y bueno, por supuesto también desde la OTC estamos en disposición de ayudaros a solicitar el anticipo en el caso de que surgiera un programa se implementa y quisierais solicitarlo, ¿vale? Os he dejado aquí un poquito más de información de las formas que puede tener esa garantía, como digo, aval bancario, ¿vale? Que avale una entidad financiera que avale tu compromiso frente al IDAE, un seguro de caución a través de una aseguradora o una sociedad de garantía recíproca, una SGR, que bueno, ahí os he dejado algunos ejemplos para que sepáis lo que son, que en realidad pues avalan a pymes y emprendedores ante las administraciones, pero en algunos casos están abiertos también a comunidades energéticas, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios de valoración en este tipo de subvenciones? Pues me voy a ceñir al último, al programa Se Implementa quinta y sexta convocatoria, en el que veis ahí el cuadro de valoración. Es un total de 100 puntos los que pueden conseguir los proyectos. Cuanto más puntos, pues más cerca estarás de que te concedan la subvención. Pero sí que he destacado ahí en rojo que 70 de los puntos es la reducción sobre la ayuda máxima. Es decir, cuanto menos incluyas, cuanto menos dinero solicites como subvención, más probabilidades hay de que te lo den. A la derecha tenéis una breve explicación de cada uno de los puntos, ¿no? Los proyectos multicomponentes pues te darán hasta 5 puntos por incluir dos áreas de actuación, por ejemplo, fotovoltaica y aerotermia, siempre que tengan un mínimo de 20% sobre el total del proyecto, ¿vale? No vale tener 99% del total en fotovoltaica y 1% en aerotermia, sino que al menos un 20% debe estar cubierto por dos componentes distintos, dos áreas de actuación distintas. La viabilidad administrativa es muy importante también porque son 10 puntos y son relativamente sencillos de conseguir y es que, bueno, sí que hay que incurrir en coste porque te están exigiendo proyectos de ingeniería visados y eso tiene un coste, pero si ya tenemos clara cuáles son las instalaciones que vamos a hacer, dónde y cómo, como no puede ser de otra manera, pues se van a requerir proyectos de ingeniería que si se presentan ante el IDAE, pues te darán puntuación. Además hay que acreditar el uso de los espacios. La comunidad energética debe contar con un acuerdo de cesión o arrendamiento de los espacios donde van a ubicarse las instalaciones y contar con los permisos de acceso y conexión de la distribuidora, ¿vale? Esas tres cosas, que son relativamente sencillas de conseguir y además son un requisito indispensable para poner en marcha el proyecto, pues si cuentas con ellas antes de solicitar la subvención tendrás hasta 10 puntos, ¿vale? 70 son la reducción de la ayuda, como he dicho anteriormente, y luego hay criterios de impacto social y de género, ¿vale? Si se hace en la memoria que se presente al IDAE una descripción, por ejemplo, para lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres, se establecen estas medidas, ¿vale? Si son municipios de reto demográfico y transición justa, para la lucha contra el declive sociodemográfico, la comunidad energética va a llevar a cabo estas actuaciones. Pues toda esa descripción del plan, tanto de igualdad de género como de lucha contra el declive sociodemográfico, todas esas medidas y su incorporación a los estatutos, etcétera, suman hasta 10 puntos. Y por último, la adecuación a las prioridades autonómicas y locales es una declaración responsable firmada bien por el alcalde o alcaldesa del municipio donde se implante y bien por un representante de la comunidad autónoma de ese municipio. Si la comunidad energética logra tener una declaración de interés en el que tanto el alcalde como un representante de la Junta declaren que la comunidad energética se adecúa a las prioridades autonómicas y locales en cuestión de política energética, pues te darán hasta 5 puntos adicionales. Un total de 100 puntos. ¿Cuánto es subvencionable en cada una de las actuaciones? Pues en los últimos programas las renovables son un 60% para la fotovoltaica y otros y un 30% para el almacenamiento, la renovable térmica hasta el 80%, la envolvente térmica un 30%, movilidad sostenible un 60% y gestión de la demanda un 30%, ¿vale? Esos son los importes más o menos de ayuda máxima para cada una de las actuaciones. Como os decía, a partir de ahí lo que hay que hacer es reducir la ayuda solicitada para que nos den puntos. Por tanto, si echáis un poco los números, pues veréis que el total subvencionable, contando con que la ayuda máxima no llega al 100% y contando con que hay que reducir la ayuda para maximizar la puntuación,
pues es una ayuda, por supuesto, pero no cubre ni mucho menos el total del coste del proyecto. Por tanto, la comunidad energética debe de tener formas de autofinanciarse solventes. Aquí una pequeña mención al otro programa de energías renovables innovadoras que os mencionaba, que no está pensado exclusivamente para comunidades energéticas, pero sí para el autoconsumo compartido y puede encajar dentro de este sistema. Os lo mencionaba también al principio, hay programas paralelos al Se Implementa, como puede ser este o como puede ser cualquier otro, que incorporan determinadas actuaciones que pueden ser abordadas por la comunidad energética. En este caso, os ponía de ejemplo este, en el que se incluyen proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento con participación de consumidores vulnerables, ¿vale? Te dan ayudas a proyectos de autoconsumo compartido, instalaciones fotovoltaicas, potencia superior a 100 kilovatios y al menos un 10% generado destinado para consumidores vulnerables. Hay que ver si la comunidad energética cumple o no con estos requisitos, buscar que cumpla en el caso de que se quiera acudir a este programa y sin más, pues otra línea de ayudas que puede aprovecharse para la financiación de estos proyectos. Eh, esta línea ahora mismo tampoco está abierta, pero bueno, es simplemente un ejemplo para que veáis que no solo el Se Implementa es un programa de ayudas europeo para comunidades, sino que hay otros mecanismos y otros programas que también pueden ser aprovechadas por entidades colectivas como las comunidades energéticas. Eso es todo por el webinar de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Estamos, por supuesto, abiertos a dudas, preguntas o sugerencias. Tenéis abajo además nuestra página web, otcciudadreal.es, donde encontraréis este y otros webinars, además de otros materiales formativos e información sobre los trabajos de la OTC. Y os invitamos a todos a contactar con nosotros si estáis interesados en desarrollar un proyecto de comunidad energética en Ciudad Real o sus pedanías. Pues por supuesto, encantados de poder ayudaros, solucionar dudas, organizar jornadas y abiertos a todos vosotros, ¿vale? Espero que os sea de utilidad todo lo que estamos haciendo y sin más, desearos un muy buen día. Un saludo, muchas gracias.